A ver, espero que ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Mil perdones. Sí ven bien todo, ¿verdad? Ya. Sí. Sí, doctor. Ok. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el tema de irrigación del sistema nervioso. ¿Ok? Es que el otro, no sé qué hice. Pero bueno. ¿Por qué es importante el tema del sistema nervioso? Porque hay infinidad de problemas, ¿sí? Generalmente en toda la vida, más en la tercera edad, ¿ok? Y la mayor parte de los accidentes cerebrales o enfermedad vascular cerebral se presenta en personas, ¿no? Pues de la tercera edad. Y muchas cuando son hipertensas, ¿ok? Ya habíamos platicado de esto. Sin embargo, la patología vascular se puede presentar desde el nacimiento. A veces se nace ya con patología ahí, ¿verdad? Presente, mal desarrollo durante el embarazo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuáles son las principales patologías que afectan mi sistema vascular encefálico? Uno es aneurismas, ¿sí? Malformaciones arteriovenosas, ¿ok? Otro es rupturas de vasos con la presencia de infartos, sangrados, hemorragias, pues, a veces hematomas. Entonces, todos estamos expuestos a tener problemas de tipo vascular. Si ustedes observan este diagrama, que ya lo tienen, ¿sí? El sistema vascular cerebral pues va a iniciar en el ventrículo izquierdo, donde sale la aorta. Acuérdense de la anatomía, sale la aorta del ventrículo izquierdo, asciende, forma un callado aórtico, y en ese callado aórtico aparece algo que se llama tronco brachiocefálico, está del lado derecho, una carótida común, en sus documentos dice carótida común, y una arteria subclavia izquierda. Estas son las ramas del callado. Y en la aorta ascendente, recuerden que se originan las arterias coronarias, que se regresan al corazón. ¿Ok? Al corazón. ¿De acuerdo? Cuando estas arterias irrigan al corazón, recuerden que tienen comportamiento diferente a los vasos sanguíneos periféricos. Para que nunca lo olviden. Dame el celular. Por un lado, me voy a poner pálido. Hay una vasoconstricción periférica. Pero las coronarias no pueden ponerse en vasoconstricción. Me infarto y me caigo. ¿Ok? Las coronarias deben entrar en vasodilatación. Porque ese corazón va a empezar con taquicardia.
va a empezar a mandar sangre a todo el cuerpo para pensar mejor, para correr, para lo que quieran, ¿sí? Entonces el comportamiento es muy diferente al de la irrigación periférica, ¿sí? En este estado, ¿ok? Me pongo pálido porque la sangre se va hacia adentro. Vasoconstricción periférica. Pero las coronarias entran en vasodilatación, ¿sí? Para que entre gran cantidad de sangre a esa musculatura. ¿Ok? Eso es lo que no deben olvidar nunca. Si yo voy a correr 100 metros, en lugar de que las coronarias entren en vasodilatación y a mi edad, me infarto, ¿sí? Entonces, la mayor parte de la gente se infarta por eso, porque tenemos problemas en coronarias de muchos tipos. Bien, si se dan cuenta, el tronco brachiocefálico me da origen a una carótida común derecha y a una subclavia derecha. Y del otro lado, carótida, ¿sí?, común izquierda, subclavia izquierda. ¿Por qué hacemos manejo de carótidas y subclavias? Porque la subclavia me va a dar origen a la arteria vertebral, es su primera rama. Y la carótida común a la carótida interna y a la carótida externa. Y el tema de esta clase es carótida interna y vertebral. ¿Ok? Que son los dos grandes vasos que se van a encargar de la irrigación encefálica y también de la médula espinal. Si ustedes observan el diagrama siguiente, aquí tengo la arteria subclavia derecha o izquierda, me dan origen a una arteria vertebral. Ya quedamos que esta arteria vertebral, ¿verdad?, es más, la podemos ver aquí, ¿sí? ¿Qué es esto? El callado aórtico. H, La subclavia, ¿no? la subclavia. Ya, obsérvenlo bien. Ya les dije que ustedes tienen que aprender a observar todo. A ver, la aorta no pasa arriba de una costilla, ¿cierto? Entonces, este es el tronco brachiocefálico, en donde sale una carótida común y una subclavia. Y ustedes ven como una de las primeras ramas o la primera rama, depende de los anatomistas, que sale de la subclavia es la arteria vertebral. Y vean cómo asciende y al llegar a la sexta vértebra cervical se mete en los agujeros transversos de las vértebras cervicales y por ahí viaja. Por el otro lado ven ustedes aquí a la carótida común que se bifurca y en la bifurcación presenta un gran laboratorio formado por células glómicas, glomus, ¿sí? Es el corpúsculo carotídeo. Y vemos una gran dilatación vascular, es el seno carotídeo. Entonces, cuando la sangre asciende por ahí a gran velocidad, mueve esas paredes y automáticamente me dice 120, 80, 150, 70. O sea, me da la presión. Es un preso receptor. Y esa información tiene que viajar por el glosofaringio. Si estuviera en el callado acá abajo, es el seno aórtico. Y entonces la información viaja por el vago. ¿Ok? Y es la misma función. Y también hay un corpúsculo, otro laboratorio, en donde se capta todo. Todo lo que tiene la sangre, el contenido. ¿Ok? Gases, hormonas, etc. Bien, me regreso. Entonces quedamos que esa arteria vertebral va a subir, se va a meter por el agujero magno
va a salir a los lados de la médula oblonga y se va a dirigir al agujero ciego. ¿Ya ubicaron el agujero ciego? Está en el surco medio anterior del bulbo y el surco bulbo protuberancial, ¿cierto? Llegando a ese punto, ahí está el agujero ciego. Y ahí se juntan las dos vertebrales. Y entonces forman el tronco basilar, el cual va a colocarse en el surco anterior del puente o surco basilar. Y va a terminar ya sea en el surco protuberancial superior o en la fosa interpeduncular. En el vértice de la fosa interpeduncular, ahí termina. ¿Ok? Y ahí se bifurca el tronco basilar. Entonces vemos aquí cómo se bifurca en una cerebral posterior y en otra cerebral posterior. ¿Ok? Y entonces estos diagramas que deberían estar en un solo color hasta cerebral posterior constituyen el sistema vértebro-basilar. Vértebro-basilar. ¿Ok? ¿Quién forma al sistema vértebro-basilar? La arteria vertebral, el tronco basilar y la cerebral posterior. Ese es el sistema vértebro-basilar. ¿Ok? Vertebrales, tronco basilar, cerebral posterior. Luego tengo por el otro lado la carótida interna, una, otra, izquierda, derecha. Y ustedes se dan cuenta que esta arteria carótida interna se va a continuar como cerebral media o da su rama terminal que es cerebral media. Las dos vertientes hay. Sus dos ramas terminales, según uno, son cerebral media y cerebral anterior. ¿Ok? Ramas terminales. Cerebral anterior, cerebral media. ¿Ok? Este es el sistema carotidio derecho. Y aquí está el sistema carotidio izquierdo. ¿Quién lo forma? Carótida interna, cerebral anterior y cerebral media. Tengo 6 arterias, 6 que me tengo que aprender. Vertebral, tronco basilar, cerebral posterior, carótida interna, cerebral media, cerebral anterior. Estos sistemas se unen a través de algo que ustedes saben que se llaman arterias comunicantes. Arterias comunicantes. ¿Queda claro? ¿Sí? Y entonces ven, la cerebral anterior derecha se une con la izquierda a través de la comunicante anterior. Y la carótida interna se une con la cerebral posterior a través de la comunicante posterior. ¿Ok? Y entonces forman un gran circuito. Este circuito se llama circuito cerebral, ¿sí? O polígono de Willis. Polígono de Willis. ¿Ok? Luego lo vemos. Bien. Entonces ya lo ubicamos. Este es el tronco brachiocefálico que me da la subclavia, que me da la carótida. La subclavia da origen al sistema vértebro-basilar y la carótida común a la arteria carótida interna. Si lo veo más arriba, por supuesto, estas son imágenes del néter. Y la verdad es que para estudiar irrigación utilizan el néter.
Yo les mandé 3 materiales. Esta presentación, un documento de irrigación, en donde están estos circuitos, y uno que no es para ustedes, ¿sí? Es para los neurocirujanos, neurólogos, o sea, para especialistas, en donde ven más arterias de las que vamos a estudiar, ¿ok? Van a ver ahí que cada una de estas arterias que nombré forman segmentos o se clasifican en segmentos, y de cada segmento salen arterias. A veces están los nombres duplicados, porque ahí les dice que esta arteria puede salir de este vaso o de este vaso, ¿ok? Entonces, el segundo documento es nada más para que ustedes vean que hay mayor cantidad de arterias. Claro, si se lo aprendieran, genial, ¿sí? Pero no están obligados. Sin embargo, es para que vean el orden y para que vean la diferencia entre lo que es el Netter, que es un libro dedicado a pregrado, al otro documento, que es una clasificación de Rotom, ¿sí? Que es una gente dedicada al estudio de la circulación cerebral y que es obligación de los residentes que están en esas áreas dominarlo, sobre todo los neurocirujanos. Y esto es un resumen, porque la irrigación es sumamente compleja, ¿sí? Cada uno de estos vasitos que ven aquí tienen un nombre, Entonces, nos vamos a aprender los principales. ¿Queda claro? ¿Sí? No nos vamos a aprender todos. Y entonces la idea es que se aprendan los que están en las imágenes de Netter. Bien. Entonces vean ustedes aquí cómo la vertebral sale del atlas, se mete al agujero magno, atravesando el ligamento occipito-atloideo, atravesando la dura madre, se meten y observen aquí una vertebral y otra vertebral y llegan al agujero ciego. Y en el agujero ciego se unen para formar el tronco basilar. Una vez que termino aquí en la fosa interpeduncular, estaría el tallo sequito. Este tronco basilar se divide en dos, que son la cerebral posterior de un lado y cerebral posterior del otro lado. ¿Ok? Aquí veo la carótida. Y vean que la carótida tiene un trayecto intraóseo, entra por el agujero carotídeo. Vean que se mete al seno cavernoso, ¿ya? Tiene un trayecto dentro del seno, como si fuera un lago. Y emerge de él, sale en el piso medio. En el momento en que sale, da sus ramas colaterales. Y un poquito más arriba, da sus ramas terminales. Entonces, da ramas colaterales y da ramas terminales. Aquí ustedes están viendo sus ramas terminales. La arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. De un lado y de otro lado. Entonces aquí se unen por la comunicante anterior. Y vean aquí cómo da origen a la comunicante posterior, que se va a la cerebral posterior. Y entonces forman aquí el círculo arterial cerebral o polígono de Willis, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Bien. Si observamos esto, decimos, uy, qué complejo está. Pues no. Lo ideal es que lo analicen. Ahora sí, aquí tengo mi aorta. Aorta ascendente, callado y aorta descendente. Entonces ven el tronco brachiocefálico derecho, ven la carótida común izquierda y la subclavia. Y observen aquí en la subclavia cómo aparece la vertebral. La vertebral sube. Y vean que esta vertebral puede darme origen a ciertas ramas.
la seguimos. Y llego al agujero ciego y se une formando el tronco basilar para dar origen a las cerebrales posteriores. Entonces este es el sistema vértebro-basilar. Aquí en medio tienen la arteria espinal anterior, que va descendiendo. Realmente lo que sale de la vertebral desciende unos cuantos segmentos, unos cuantos milímetros, y luego tiene que recibir afluentes de otras arterias para seguir descendiendo. ¿Sí? ¿Ok? Para seguir descendiendo. Esas afluentes pueden venir de muchos vasos. ¿Sí? Bien. Por el otro lado, ustedes ven aquí la arteria carótida interna. Perdón, la arteria carótida común, que aquí se bifurca en carótida externa y carótida interna. Y vean, la seguimos, tiene su trayecto intraóseo y al final me da origen a la cerebral media y a la cerebral anterior. Y aquí la comunicante posterior, que se va a la cerebral posterior. Y aquí la comunicante anterior. Entonces esto es el círculo arterial cerebral o polígono de Willis. ¿Ok? ¿Sí? No nos vamos a meter con todas las demás ramas que están aquí. De la cerebral, de la carótida externa, ¿no? Porque teóricamente lo vieron en anatomía. ¿De acuerdo? Pero este es un esquema muy ilustrativo de ambos sistemas, el sistema vértebro-basilar y el sistema carotídeo. Aquí tienen el círculo arterial cerebral o polígono de Willis y los componentes. ¿Qué vasos lo integran? Entonces vean qué vasos, pues las comunicantes, anterior y dos posteriores. La cerebral anterior, la cerebral posterior y una pequeña región de la carótida interna. Observen. Cerebral posterior, polígono de Willis, sí. Comunicante posterior, sí. Una pequeña región de carótida interna. Cerebral anterior, comunicante anterior. ¿Ok? En un porcentaje pequeño de la población, la comunicante posterior es rama de la cerebral media. Entonces, cuando es rama de la cerebral media forma parte del polígono de Willis. ¿Ok? Pero es una clase de pregrado. Si fuera para neurocirujanos, veríamos todas las variantes que hay en los orígenes de todos los vasos. Por ahí van a leer algunos. ¿Ok? Bien. Y lo que sí quiero que nunca olviden es que este círculo arterial cerebral tiene por delante al quiasma óptico, el tallo de la hipófisis y los cuerpos mamilares. O sea, rodea a las estructuras del piso del tercer ventrículo. Se encuentra en la base de los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Bueno, eso es algo que no deben olvidar. Bien. Si revisan este cuadro con el cuadro de sus documentos, en sus documentos están en orden. Aquí están en desorden. ¿Ok? Nada más que ya no lo pude cambiar. Pero en sus documentos vienen en orden. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me tengo que aprender? Si yo digo sistema vértebro-basilar, el sistema vértebro-basilar está formado por la arteria vertebral, el tronco basilar y la cerebral posterior. Y aquí ven arteria vertebral, ¿de dónde se originó? De la subclavia. ¿A quién da origen
Su rama terminal es el tronco basilar. ¿Y el tronco basilar a quién da origen? Su rama terminal es la cerebral posterior. Y cada una de estas arterias da ramas colaterales. Entonces me tengo que aprender sus ramas colaterales. Ya les dije, son vertebral, tronco basilar, cerebral posterior. Carótida interna, cerebral anterior, cerebral posterior. 6 vasos. ¿Sí? Me van a preguntar, como en anatomía, ¿dónde se originó? ¿Cuáles son sus ramas terminales? ¿Cuáles son sus ramas colaterales? ¿Y cuál es su territorio de irrigación? ¿Ok? Bien. Si yo no le hago caso a ahorita a estos cuadros, me voy a esta. Es un esquema del Néter. Y entonces, yo veo aquí a la arteria vertebral y la voy a seguir. Y veo que antes que perfore la dura madre, me da una arteria meningia posterior. ¿Ya lo vieron? Sí. Irriga las meninges en la fosa posterior, alrededor del agujero occipital. Arteria meningia posterior. ¿Ok? La sigo. Por eso les digo que es importante estudiar en estos esquemas para pregrado. Si yo la sigo, veo que la siguiente rama es esta. La arteria espinal posterior, que va a bajar en la médula espinal, que la estudiamos. Y que decíamos que su territorio de irrigación es cordón posterior hasta posterior fascículo córtico espinal. Son las principales estructuras que irrigan. ¿Quién? La arteria espinal posterior. Me sigo y encuentro aquí la arteria espinal anterior. Arteria espinal anterior. Entonces su rama. Arteria espinal anterior. Y luego sigo y me voy a encontrar el origen de esta arteria. Esta arteria se llama arteria cerebelar póstero inferior o cerebelosa póstero inferior. Y entonces, lo único que me falta agregar es que toda arteria que va pegada a algo, así como una enredadera, da ramas perforantes. ¿Ok? Y entonces, si esta arteria vertebral va pegada en la cara lateroanterior del bulbo, me va a dar ramas vulvares. ¿Ok? Entonces, en toda arteria, en su trayecto, si va pegadita al tejido nervioso, va a dar ramas a esa estructura. Por ejemplo, el tronco basilar, véanla acá, me da infinidad de ramas protuberanciales. ¿Ok? Que se distribuyen en toda la cara anterior y aparte arterias que penetran al interior del puente. ¿Quedó claro? Las protuberanciales son las pontinas. Pontinas o protuberanciales. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo me regreso, tendría que descomponer esto y ponerlas en orden. ¿Sí? ¿Ok? Entonces subiría ramos espinales primero,
luego la arteria meningia posterior, luego la arteria espinal anterior, la arteria espinal anterior, las ramas vulvares en todo su trayecto y por último la arteria cerebelar postero inferior. ¿Ok? Entonces, esas son las arterias que ustedes se van a aprender. Arteria meningia posterior, arteria espinal posterior, arteria espinal anterior, arteria cerebelar postero inferior y ramas vulvares. ¿Queda claro? Si yo me voy al tronco basilar, tengo la arteria cerebelar anteroinferior, la arteria laberíntica o auditiva interna, las arterias pontinas, la arteria cerebelar superior. Entonces me regreso y busco. ¿Sí? Y entonces veo, vean aquí, se formó el tronco basilar en la unión de este y aquí aparece esta arteria. Esta arteria se llama cerebelar antero inferior. Cerebelar antero inferior. Luego subo y me voy a encontrar la arteria auditiva o laberíntica. Bueno, esta arteria auditiva o laberíntica a veces es rama de la cerebelar antero inferior. No siempre es rama del tronco basilar. ¿Ok? Eso lo pueden leer en sus libros o en lo que les mandé. Oiga, profe, ¿y es más común que sea rama de la basilar o de la...? Es más común que sea rama del tronco basilar, por eso se incluye ahí. Pero en la irrigación vascular encefálica hay infinidad de variantes, muchísimas. ¿De acuerdo? Ustedes nada más se tienen que aprender que sus ramas son del tronco basilar, cerebelar anteroinferior, laberíntica, protuberanciales o pontinas y la arteria cerebelar superior. ¿La ven aquí? Arteria cerebelar superior. ¿Ok? Claro, lo ideal es que lean todos sus documentos y sus libros para encontrar todo el territorio de irrigación de estas arterias. Eso sí es importante. Porque yo les podría preguntar, ¿quién irriga el flóculo? ¿Quién forma los plexos coroides del cuarto ventrículo? ¿Quién irriga el vermis en su porción superior? ¿Quién irriga las amígdalas? ¿Quién irriga el vermis inferior? ¿Sí queda claro? Todas van a dar fibras a los núcleos centrales, o sea, no hay tanto problema, porque dan ramas perforantes. Pero entonces la idea es esa, que ustedes digan, bueno, ¿qué arterias irrigan el cerebelo? Cerebelar superior, cerebelar anteroinferior, ramas del tronco basilar. Y aparte, la cerebelar posterior, rama de la vertebral. ¿Sí? Entonces, hasta ese nivel deben llegar sus conocimientos. ¿Queda claro? Entonces siempre me voy a preguntar, en bulbo, ¿quién irriga la pirámide? ¿Quién irriga la oliva? ¿Quién irriga los fascículos de Golgi-Burdach o los núcleos de Golgi-Burdach? ¿Sí queda claro? Entonces, es lo que tendrían que buscar ustedes. Y cuando vean los territorios de irrigación, ahí los van a encontrar. Ok. Si yo me sigo hacia arriba, y este esquema, vean, sencillo, y me está enseñando todo. Vean, llego a la fosa interpeduncular y ahí el tronco basilar se bifurca en una cerebral posterior que la veo aquí. Y aquí la cortaron. Pero aquí la veo. Aquí no lo cortaron para mostrar sus ramas. ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces yo la sigo y veo que
la primera rama que le llega es la comunicante posterior. Le llega la comunicante posterior, que viene de la carótida interna. Ya. Luego, ¿qué tengo? Observen aquí esta arteria. Sale esta arteria. La seguimos. Vean que va por los pedúnculos cerebrales. Va por debajo de los colículos, de los cuerpos geniculados medial y lateral. Pasa por arriba del colículo superior y se mete al tercer ventrículo. ¿Cómo se llama esa arteria? La sigo y dice arteria coroidea póstero-medial. ¿Por qué es importante que me la aprenda? Porque forma los plexos coroides del tercer ventrículo. ¿Ok? ¿Qué arteria forma los plexos coroideos o coroides del tercer ventrículo? La arteria coroidea póstero-medial, rama de la cerebral posterior. Luego sigo el esquemita y veo estas arterias que ascienden. ¿Ya las vieron? Estas arterias se llaman arterias del pedículo tálamo geniculadas o simplemente tálamo geniculadas, ¿sí? ¿Ok? Tálamo geniculadas. Irrigan el metatálamo y la región posterior del tálamo se llama pulvinar. ¿Pulvinar? ¿Ok? Es lo que me irriga. Me sigo. Y aquí veo esta arteria que sale. ¿Ok? Esta arteria, que pueden ser varias arterias que salen por aquí, se llaman arterias temporales, rama temporal anterior y rama temporal posterior. ¿Ok? Me dan dos grandes ramas que se van al lóbulo temporal. Aquí no se ven, ahorita las vemos. La sigo y encuentro esta arteria que se mete a los plexos coroides de los ventrículos laterales, de las regiones posteriores de los ventrículos laterales. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Arteria coroidea posterolateral o posterior lateral. Arteria coroidea posterior lateral. Me sigo y entonces voy a ver que me va a dar aquí ramas cuadrigéminas o arteria de la lámina cuadrigémina, pues va a pasar por ahí. Entonces la irrigamos a la lámina cuadrigémina. Vean que aquí, de hecho aquí mismo me da una arteria para el rodete del cuerpo calloso y me da la arteria pericallosa posterior, vean, pericallosa posterior, para que al final se ramifique en dos ramas terminales, la arteria parieto-occipital y la arteria calcarina. Esta es la arteria calcarina, ¿ok? Y esta es la parieto-occipital. Son sus ramas terminales de la cerebral posterior. Bueno, si yo me regreso, aquí están. ¿Sí? Sus ramas terminales son la calcarina y la parieto-occipital. Me da arterias temporales, antes se les llamaba temporooccipitales, ahora les llaman, pues a veces también temporoccipital o temporal posterior. Hay una temporal anterior, ¿sí? Vean, pedunculares. ¿Por qué pedunculares? Porque va rodeando a los pedúnculos, ¿se acuerdan?
Entonces, si esta arteria cerebral posterior va pegadita en los pedúnculos, pues me va a dar ramas pedunculares o mesencefálicas. Cuadrigéminas del rodete del cuerpo calloso, del pedículo tálamo geniculado, y ahí dice coroidea posterior. Ya quedamos que es la arteria coroidea posteromedial y posterolateral. ¿Ok? Posteromedial para los plexos coroides del tercer ventrículo, coroidea posteromedial, y coroidea posterolateral para los plexos coroides de los ventrículos laterales. Bueno, esas son las ramas que se tienen que aprender. Entonces las ubican en su documento. ¿Sí? Por supuesto, hay otra serie de imágenes en donde ustedes pueden analizarlas. Si yo veo, esta es la fosa interpeduncular. Fosa interpeduncular. Entonces, esto es una cerebral posterior y esta es otra cerebral posterior. Se quitó el tronco basilar. Entonces, aquí la veo y veo la carótida interna y veo cómo llega la comunicante posterior. Y aquí sigo y veo esta arteria que se mete al tercer ventrículo. Esa es la arteria coroidea posteromedial. Sigo viendo a la cerebral posterior y veo aquí cómo da esta arteria para los ventrículos laterales. Esta es la arteria coroidea posterolateral. Entonces, si yo no encuentro algo en un esquema, lo busco en otro para que ubique perfectamente bien las estructuras. Si yo ahora la veo aquí, arteria cerebral posterior, estoy viendo que le llega la comunicante posterior. Y estoy viendo aquí cómo da origen a su rama temporal anterior, que irriga sobre todo la cara basal del lóbulo temporal. Y veo aquí la rama temporal posterior, que como se metía al lóbulo occipital, se le llamaba temporo-occipital o rama temporal posterior. Los nombres han variado al paso del tiempo. Si sigo la cerebral posterior, vean que aquí da la arteria pericallosa posterior, que se van a anastomosar con la pericallosa anterior, que es rama de la cerebral anterior. Entonces van alrededor del cuerpo calloso, en el surco del cuerpo calloso. Y la seguimos y veo sus ramas terminales, la parieta occipital y la arteria calcarina. Imagínense un coágulo o una obstrucción aquí, pues deja sin irrigación a toda el área visual principal, que está en la ribera de la cisura calcarina. Bien, queda comprendido el sistema vértebro-basilar y lo que van a hacer. Lo ideal es que vayan a sus libros, no que se queden con esto. Aquí hay una serie de cuadros que están en sus documentos. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces en esta serie de cuadros ustedes pueden ver lo que irriga cada una de esas ramas. O sea, más fácil no puede ser. Si yo digo arteria espinal posterior, ¿qué irriga en la médula espinal? Pues el cordón posterior. Los fascículos dorsolateral, grácil, cuneiforme, el septo marginal y el interfascicular. Esos fascículos del cordón posterior. ¿Sí? Y repasa. Luego, el asta posterior.
la zona marginal de Waldeyer o lámina 1, el núcleo gelatinoso o lámina 2, el núcleo propio que es lámina 3 y 4 y el núcleo torácico que es lámina 5 y 6. O sea, irriga toda el asta posterior. ¿Y qué más irriga? El fascículo córtico espinal lateral. Lo que les mencioné hace un ratito. Pues bueno, pues eso tienen que aprendérselo, no queda otra. Vean, quedamos que estas arterias descienden desde bulbo, porque las vertebrales llegan al agujero ciego, donde se va a iniciar el puente. Y entonces empiezan a descender por bulbo. Entonces, en el bulbo o médula oblonga, irrigan, vean, si es la espinal posterior, la región inferior de la cara dorsal del bulbo, fundamentalmente los fascículos y núcleos gráciles y cuneiformes. Entonces, si en el examen les dicen quién irriga el núcleo grácil, ya saben, la arteria espinal posterior, porque viene desde allá arriba. ¿Ok? Bien. Arteria espinal anterior. Aquí está la mayor parte del territorio, lo que ustedes... Y claro, está desglosado para que recuerden un poquito lo que hemos visto pues en las clases anteriores y que luego se les olvida. Yo digo, en la médula oblonga que irriga la arteria espinal anterior. Vean, pirámides. Va descendiendo y da ramas a las pirámides. Y da ramas profundas que irrigan el menisco medial que está atrás de las pirámides. El fascículo longitudinal medial. Y llegan sus ramas hasta el núcleo y nervio hipogloso. ¿Se acuerdan? El núcleo del hipogloso está en la región más posterior de bulbo. Entonces la arteria espinal anterior da ramas perforantes que se van hasta la otra pared, hasta donde termina la estructura. Y entonces en orden decimos que irriga en bulbo, fascículo córtico espinal. ¿Qué está atrás del fascículo córtico espinal? El menisco medial. ¿Qué está atrás del menisco medial? El fascículo longitudinal medial. ¿Sí? ¿Y qué está atrás del fascículo longitudinal medial? El núcleo del hipogloso. ¿Qué más irriga? Vean, al núcleo del solitario, a la región caudal del núcleo motor dorsal del 10. Casi todos esos están en la línea media. Por supuesto, en la médula espinal irriga todo lo que no es irrigado por la espinal posterior. ¿Ok? Y entonces decimos, pues todos los grupos, las astas anteriores, sus grupos nucleares, las astas laterales con sus núcleos intermedio medial e intermedio lateral. ¿Ok? Parasimpático sacro abajo. La sustancia gris central, parte del núcleo torácico, parte del núcleo propioceptivo basal. Vean el cordón anterior con todos sus fascículos y el cordón lateral con sus fascículos. Córtico espinal lateral, rubro espinal, espinotalámico lateral. ¿Ok? Entonces ahí tienen ustedes todo lo que indica cada una de ellas. Si me voy a la arteria cerebelar posterior inferior, pues aquí tengo lo que me irriga. En especial el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Postero inferior. Cerebelar anterior. Aquí la tengo. Anterior inferior. ¿Ok? Le van a agregar lo que está en sus documentos o en sus libros. ¿Sí? En el otro documento vienen más estructuras que están irrigadas por la arteria cerebelar anteroinferior. Y lo mismo la laberíntica y la arteria cerebelar superior y las arterias pontinas. Estas son ramas del tronco basilar.
¿Ok? Si no encuentran aquí bien las estructuras que irriga, pues se van al otro documento o se van al libro. Pero tienen que saber algo que irrigue cada una de estas arterias. ¿Ok? Si son neurocirujanos, bueno, tendrían que saberse todo el territorio de irrigación. Vean la arteria cerebral, perdón, la arteria cerebral posterior. Entonces, ya quedamos que están en desorden, ¿no? Si yo digo arterias cuadrigéminas, pues ya. Colículos superiores y colículos inferiores. Arteria del rodete del cuerpo calloso. Pues el rodete del cuerpo calloso. Esa región de fibras de sustancia blanca están irrigadas por ella. Arteria del pedículo tálamo perforado o simplemente arteria tálamo geniculada. ¿Ok? ¿Qué irriga? Los cuerpos geniculados. ¿Sí? ¿Ok? Vean, da ramas al núcleo rojo, ¿sí? Y al tálamo. ¿Ok? Arteria coroidea posteromedial y posterolateral. Pues a los plexos coroides del tercer ventrículo, ¿sí? Y si es lateral, a los plexos coroides de los ventrículos laterales. Pero vean que da ramas todavía más profundas. Llega a la cabeza del núcleo caudado, a la superficie posterior del tálamo. Y claro, se anastomosa con la coroidea anterior. En el cerebro, en el encéfalo, hay infinidad de anastomosis. Luego las vamos a ver. Bueno, ahí tienen todos los territorios de irrigación de todas estas arterias. Estas son las ramas colaterales de la carótida interna. Aquí ven las ramas de la cerebral anterior y aquí faltaron las de la cerebral media. Hay que ponerlas. Bien. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Alguna pregunta sobre el sistema vértebro-basilar? ¿Sí? ¿Queda entendido cómo lo tienen que estudiar? Porque la idea es enseñarles cómo estudiarlo y cómo se lo van a aprender. ¿Sí? Teóricamente ya vimos todo el encéfalo. Ya vimos todas las estructuras que integran cada una de sus regiones. Ahora, cuando ustedes ven una arteria, dependiendo de por dónde va, pues son las estructuras que va irrigando. ¿Ok? Bien. Observen esto. El círculo arterial cerebral, vean las arterias, esta es la comunicante posterior, esta es la cerebral posterior, la cerebral anterior, la comunicante anterior. Y vean que todas dan origen a infinidad de ramas. Se llaman ramas perforantes y se meten al interior del encéfalo. ¿Ok? Entonces ustedes van después a analizar, por ejemplo, en su documento y dice núcleo caudado al final de su documento de irrigación y encuentran infinidad de arterias que irrigan al núcleo caudado. Recuerden que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola y que va desde el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal. Y en todo este trayecto va a encontrar infinidad de arterias. Y esas arterias que pasan por él o cercanas a él le van a dar ramas. Y entonces el núcleo caudado va a estar irrigado por diferentes vasos que van a ir pasando por su trayecto. ¿Ok? Entonces, no hay una sola arteria para el núcleo caudado. Hay una arteria para la cabeza, para el cuerpo, para la cola. ¿Sí?
así como para tálamo. Hay una para arteria que va a irrigar su región anterior, su región media, su región posterior. ¿Ok? Entonces, las arterias se meten y por donde van pasando, van dando ramas. Estas ya las vimos. Arteria hipoficiaria superior, arteria hipoficiaria inferior. Ramas colaterales de la carótida interna. ¿Ok? Si yo me regreso, la carótida interna da origen a ramas colaterales. Unas de ellas son las arterias hipoficiarias. Hipoficiaria superior, hipoficiaria inferior. La otra rama importante es la arteria oftálmica. ¿Ok? Sale de la carótida interna en el piso medio y esta arteria se mete en el conducto óptico para dirigirse a la cavidad orbitaria. Y ahí va a dar todas sus ramas, óseas, musculares, etcétera, ¿sí? Glandulares. ¿Sí? Y las otras dos se llaman coroidea anterior y la comunicante posterior, que es la que une el sistema carotidio con el sistema vértebro-basilar. Quiero que analicemos algo. Las arterias comunicantes son vasos de resistencia. ¿Ok? En estado normal no permiten el paso de un sistema al otro sistema. Vamos a hacer un pequeño experimento. Pongamos 2 garrafones de agua electropura en nuestra mesa. ¿Ya? 2 garrafones de agua. A uno le voy a poner anilina azul y al otro le pongo anilina amarilla. Amarilla. Azul, amarilla. ¿Ok? Les conecto una bomba súper especializada porque es un gran laboratorio. ¿Ok? Que al prenderlas se van a prender al mismo tiempo. Y les voy a poner una manguera que se va a unir por una tuerca translúcida. Ambos garrafones, ¿sí? Después de la bomba, ¿sí? Con una tuerca transparente, tubería transparente. Y entonces prendo el sistema. En este momento, el garrafón de agua verde, ¿sí? Perdón, el garrafón de agua azul va a empezar a circular y va a llegar a la tuerca. Y el de agua amarillo hace lo mismo porque está todo sincronizado. Como las bombas tienen la misma potencia, el agua va a chocar aquí y aquí. Y me va a aparecer una raya azul. Digo verde. Si es azul con amarillo, verde. Pero nunca se va a mezclar el color de un garrafón al otro. ¿Queda entendido? Eso es un vaso de resistencia. Entonces no permite que la sangre del sistema carotidio se una a la del vértebro basilar y viceversa. ¿Queda claro? Pero ¿qué pasaría en este sistema si una bomba se descompone? ¿Qué pasaría? Pues entonces la sangre sí se va a pasar. Exacto, entonces el agua de un garrafón va a pasar al otro. ¿Sí queda claro? Instantáneamente. Entonces vean lo que implica esto. Si en un momento determinado de nuestra vida se tapa un vaso pequeño o un vaso X, puede ocurrir que si los sistemas anastomóticos están perfectos, no pase nada. Quizás tenga un ligero mareo, quizás
y lo que pasó es que tengo un émbolo, tengo un trombo, ¿sí? Se ocluyó un vaso. Pero como hay vasos que se comunican, hay anastomosis. El territorio no sufrió nada, nada, porque en ese momento el otro vaso mandó sangre a ese territorio. Y quizás hay una pequeña zona de infarto, pero no perdí todo el trayecto vascular. ¿Quedó claro? Para eso me sirven los sistemas comunicantes. Entonces, si yo sospecho que mi paciente tiene un aneurisma en el sistema vértebro-basilar izquierdo, pues le hago una angiografía, le meto un medio de contraste y ese medio no va a pasar a los demás sistemas. Depende de dónde lo ponga. Va a iluminarme todo el sistema vértebro-basilar de ese lado. Claro, cuando llego al tronco basilar, pues se va a pasar al otro lado. No hay otra. ¿Sí quedó claro? Pero nunca va a pasar al sistema carotídeo. O necesito estudiar el sistema carotídeo derecho o izquierdo. Meto el medio de contraste y las comunicantes anterior y posterior no van a permitir que la sangre se vaya a los otros sistemas. ¿Ok? Solo se activan en casos patológicos. ¿Ok? Trombosis, embolia, etcétera. ¿Ok? De un vaso. Bien, esa es la importancia de mis sistemas anastomóticos como es comunicante posteriores o anterior, o de otros sistemas. Ahorita, por ejemplo, veíamos, ¿sí? Veíamos acá, vean, esta es la cerebral posterior y da la arteria pericallosa posterior. Y aquí viene la arteria pericallosa anterior de la cerebral anterior. Entonces se anastomosan aquí. ¿Ok? Imagínense que en este momento hay un trombo acá, aquí, exactamente acá. Se ocluyó la cerebral posterior antes de esta salida de la pericallosa posterior. ¿Saben qué pasa? En el momento en que se ocluye, así, instantáneamente, la sangre de la cerebral anterior viaja por la pericallosa anterior, se mete a la pericallosa posterior e irriga el territorio de la parieto occipital y calcaríneo. Y no pasó nada. ¿Quedó claro? Queda clara la importancia de estos sistemas anastomóticos. Por eso el ser humano puede vivir muchos años sin problemas de tipos vasculares. ¿Sí? Claro, si no nos cuidamos, si dejamos la hipertensión y la diabetes y todo, no, pues olvídense. ¿Sí? Pero si nos cuidamos, esos sistemas anastomóticos nos van a permitir, ¿verdad?, que en caso de que tenga un problema, se resuelva a través de ellos. ¿Ok? El problema es cuando hay sangrados. Ahí sí no hay muchas cosas que hacer. Ok. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Entonces, ¿queda entendido lo que son los sistemas anastomóticos del polígono de Willis? Las ramas colaterales de la carótida interna, ¿sí?, que quedamos que son hipoficiarias, oftálmicas, coroidea anterior y comunicante posterior. Para mañana ustedes me tienen que decir cuál es el territorio de todas estas. ¿Ok? Sobre todo coroidea anterior, ¿sí? Y se van a aprender las ramas colaterales de la cerebral anterior y cerebral media, para que tengan preguntas. ¿Ok? Digo, ya tienen el material, ya saben cómo leerlo, cómo estudiarlo, pues pónganse a leerlo. ¿De acuerdo? Tienen que aprovechar el tiempo, porque ya vienen sus exámenes. ¿Sí? Entonces, por favor, se aprenden por ahorita las ramas colaterales
del sistema carotídeo y del sistema vertebral. ¿Sí? Para mañana poder platicar de más cosas de esto. ¿Sí? Les voy a poner otras presentaciones para que vean el comportamiento de los vasos en diferentes regiones del sistema nervioso. ¿Ok? Los sistemas anastomóticos. Pero ustedes se aprendan ramas terminales, ramas colaterales y de preferencia territorios de irrigación para que podamos platicar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe. doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Pues dudas las resolvemos mañana. Si hay yo espero que les salgan muchas dudas. ¿Sí? Y y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Y mientras compongo esta, Sí, ¿qué pasó ahora? sí, doctor. Doctor, Gracias. gracias. Nos vemos mañana. Ok, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Ok. mañana. Hasta mañana. Ok.